senos venosos son el sistema de drenaje venoso del cerebro. Por eso hay varios senos en el cerebro, el seno longitudinal superior, el seno recto, el seno sigmoides, etc. Y es allí donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Tercer concepto importante, la reabsorción del líquido cefalorraquídeo es un fenómeno pasivo. O sea, no consume energía. Y va a depender de una gradiente de presión. O sea, normalmente debe haber mayor presión en el espacio subaracnoideo y menor presión en el seno venoso. Entonces, por gradiente de presión, el líquido pasa hacia el seno venoso. Se habla de que puede haber una reabsorción ependimaria hacia el espacio extracelular, pero esto es en condiciones patológicas, ¿no? Mucha presión puede pasar al espacio extracelular. Para que el líquido se reabsorba hay unas estructuras que facilitan el pasaje del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo al seno venoso, y esas son las vellosidades aracnoideas de Pacchioni. Muy bien, entonces eso entender en cuanto a la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Conociendo este mecanismo, esta dinámica que sigue el líquido cefalorraquídeo, podemos entender los mecanismos por los que se produce la hidrocefalia. Los mecanismos pueden ser variados y algunos los van a clasificar de una, de otra forma. Esto con fines pedagógicos. Nosotros hemos tomado esta clasificación. Hay hidrocefalia, primer mecanismo, hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Segundo mecanismo, aumento de la resistencia de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y tercer mecanismo, aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. Esos son los tres mecanismos. La inmadurez cerebral también se habla como que es una causa, un mecanismo de producción de hidrocefalia, pero esto está todavía dicho en teoría y pasados los años siguen diciendo que sigue en teoría, ¿no? O sea, no está demostrado aún que ese sea un mecanismo de producción de la hidrocefalia. En cuanto a entonces, explicamos los mecanismos. El primer mecanismo, hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Este mecanismo se debe básicamente a la producción de líquido cefalorraquídeo por tumores del plexo coroideo. Los tumores del plexo coroideo están dados por células tumorales que se replican inconteniblemente y por lo tanto, como son especializadas en producción de líquido cefalorraquídeo, van a aumentar la producción de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, este mecanismo es de presentación bastante rara porque estos tumores son también de presentación bastante rara. En los plexos coroideos solo pueden existir dos tipos de tumores, los papilomas o los carcinomas, ¿no? Que son muy raros que nosotros nos encontremos con este tipo de tumores. Ahora, la hipertensión intracraneal puede contribuir a la compresión de las vías de drenaje y cuando ya se ha producido mucho líquido cefalorraquídeo y puede formar adherencia, ¿no? También la hipervitaminosis A puede explicarse a una producción de líquido cefalorraquídeo, pero eso también está dentro de lo teórico. En realidad, en la práctica nunca o por lo menos nunca hemos visto que alguien con hipervitaminosis A tenga producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en todo caso, no sé si alguien lo haya podido ver todo, pero en toda mi práctica médica no he visto un caso siquiera de ese tipo. En cuanto a el segundo mecanismo, que era resistencia a la circulación, o lo mismo es un obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo, esta es la causa de la mayoría de las hidrocefalias. Entonces, algún obstáculo en toda esa vía que hemos visto que sigue el líquido cefalorraquídeo al circular, en cualquiera de esa vía puede haber un obstáculo y hablamos pues de este mecanismo.
y la mayoría de las hidrocefalias se dan por este tipo de mecanismo. Es por eso que este tipo de hidrocefalias está dividida en hidrocefalias no comunicantes e hidrocefalias comunicantes. Las hidrocefalias no comunicantes es cuando el obstáculo está dentro del ventrículo, y por donde comienza primero a circular el líquido cefalorraquídeo. Y las hidrocefalias comunicantes cuando el obstáculo está más allá de los ventrículos. Tercer mecanismo, aumento de la presión venosa sinusal por resistencia a la circulación hacia el seno venoso, ¿no? Entonces, por alguna razón puede aumentar la presión venosa y en ese caso, ese gradiente de presión que permitía que pase el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo al seno venoso se rompe y por lo tanto no va a circular el líquido cefalorraquídeo. Este mecanismo también es de presentación bastante rara. ¿Qué puede dar un aumento de presión venosa? Es bien raro. Uno de los mecanismos podría ser las trombosis venosas, que como ustedes van a ver, es muy raro que se presenten. Antes de repente se da con mayor frecuencia cuando había infecciones de la parte de la cránea, de la parte de la cara, lo que se llamaba el triángulo de la muerte, ¿no? Lo que estaba alrededor de la nariz. Una infección ahí podía llegar hacia el cerebro y así una trombosis venosa. Pero eso ya con el advenimiento de los antibióticos ya no se ve en estos tiempos. La otra es que las trombosis venosas pueden estar asociadas a los traumatismos encefalocranianos, pero también en forma bien rara. Pero en ese caso se daría este mecanismo. Muy bien. La hidrocefalia se da en fases, ¿no? Empieza por una fase de inicio, que es en la que el líquido cefalorraquídeo comienza a acumularse. Sin embargo, todo el cerebro comienza a hacer uso de mecanismos de compensación para no sufrir la presión de ese líquido cefalorraquídeo. Entonces se ocupan las cisternas, se ocupan los surcos. El cerebro tiene un mecanismo de elasticidad y plasticidad que se acomoda más o menos. Entonces eso evita que haya manifestaciones tempranas cuando se está acumulando el líquido cefalorraquídeo. Esa es la fase de inicio, mientras no aparecen manifestaciones clínicas, pero ya se está acumulando el líquido cefalorraquídeo. Luego viene la fase aguda, que es cuando se rompe esa capacidad de compensación y las fuerzas comienzan ya a ejercer presión sobre los ventrículos, directamente sobre el parénquima cerebral, y comienza a sufrir el cerebro daños tangenciales que van a determinar un daño mecánico. La fase aguda es un estado de emergencia. Hay que tratarlo cuanto antes porque, como he dicho, pueden dejar lesiones que pueden ser permanentes o incluso pueden producir la muerte. Otra fase es la fase crónica. Entonces, la mayoría de las hidrocefalias que están en fase aguda, no todas van a ir hacia el estado terminal, sino algunas vuelven a buscar mecanismos de compensación y va a coexistir una presión aparentemente normal y la dilatación de los ventrículos. La situación es que nadie puede saber qué hidrocefalia va a ir a una fase crónica y por eso en la fase aguda siempre debe manejarse como una emergencia. Muy bien, vamos a ver la causa, la etiología de la hidrocefalia. La etiología es muy variada, numerosa en sí. Nos pasaríamos toda la tarde enumerando todas las causas que podrían dar una hidrocefalia. Es por eso que han sido agrupadas, hay varias formas de agruparlas, como he dicho antes, de forma pedagógica, y generalmente nunca van a abarcarse todas las hidrocefalias, ¿no?
Nosotros hemos escogido de acuerdo a la edad, entonces hablamos de hidrocefalias de causas prenatales. Estas son las que se van a revelar en el periodo neonatal, en los primeros 30 días de vida, y muy rara vez ya se va a ver que la causa se haya generado antes de que el niño nazca y recién se manifieste en la adolescencia, y mucho más raro en la adultez. Estas hidrocefalias pueden ser de origen malformativo, es lo más frecuente. Se refiere a la malformación del sistema ventricular. Pueden ser infecciosas, pueden ser vasculares, esto por ruptura de algún componente sanguíneo, o pueden ser criptogenéticas. Se habla de criptogenética cuando no se conoce la causa, ¿no? Aunque esas causas criptogenéticas, cada vez que han venido apareciendo nuevos sistemas de diagnóstico, cada vez vienen siendo menores, ¿no? Pero hay aún todavía una serie de hidrocefalias que no se termina de explicar por qué se ha dado. Como hemos dicho, las malformaciones del sistema ventricular pueden generar hidrocefalia, y un representante de esto es la estenosis no tumoral. O sea, quiere decir que no es porque un tumor esté apretando el acueducto de Silvio, y el acueducto está estrechado, o sea, el niño nace con el acueducto de Silvio estrechado. Estas conforman el 10% de las hidrocefalias del recién nacido. Tiene una incidencia de 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos. Ya sería cuestión de echar la cuenta cuántos niños más o menos nacen al día y cuántos de esos podrían tener una estenosis no tumoral del acueducto de Silvio. Luego vienen las causas postnatales, o sea, ya el niño ha nacido. Acá lo más frecuente son los procesos expansivos. Hasta el 20% se deben a tumores. La locación más frecuente de los tumores en los niños es la fosa posterior, la región pineal y la región mesencefálica. Y finalmente en el adulto, igual las causas van a ser variadas y numerosas. Algunas, muy pocas, muy raras, pueden ser congénitas. La mayoría son adquiridas. Y entonces en estos grupos podemos agruparlas en hemorrágicas, inflamatorias, traumáticas y tumorales. Las hemorrágicas, la causa más frecuente es la ruptura de un aneurisma intracraneal. Ustedes saben que los aneurismas están en el polígono de Willis, en la base del cráneo, y es allí donde sangran, ¿no? Al sangrar, la sangre va a invadir el espacio subaracnoideo. La sangre fuera de su componente vascular es muy irritante. Entonces va a producir una inflamación en el espacio subaracnoideo, y esto va a hacer que se adhiere el espacio. Se forman bridas, se pega el aracnoides y lógicamente ya no circula el líquido cefalorraquídeo. Los procesos inflamatorios generalmente están producidos por las infecciones, que pueden ser bacterianas, virales, específicas, todo tipo. De repente hasta podemos incluir acá las parasitosis, como la neurocisticercosis, la hidatidosis. Pero lo que hace es también igual inflamar el espacio subaracnoideo, hacer que se adhiere, se pegue y no circule el líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos los traumas. Se dice que en todo trauma de cráneo siempre va a haber algún grado de hemorragia subaracnoidea, y el mecanismo sería del que hemos hablado. Sangre fuera de su contenido vascular, irrita el aracnoides y hace que se adhiera y no circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces ustedes ven que estos tres, más o menos, el mecanismo es el mismo, el cierre del espacio del aracnoides, del espacio subaracnoideo. Por lo tanto, todas esas son hidrocefalias de tipo
comunicante. Y finalmente tenemos otro grupo que son los tumorales, que estas se van a dar más bien dentro de los ventrículos. Va a ocupar espacios pequeños como el acueducto de Silvio, el agujero de Monro, el cuarto ventrículo, incluso el tercer ventrículo, y nos va a dar hidrocefalias de tipo no comunicante. Entonces acá hay, por ejemplo, una imagen de una hidrocefalia. Los ventrículos laterales están inmensos, pero no hay tercer ventrículo, no hay cuarto ventrículo. Hay un proceso expansivo a nivel del mesencéfalo, la protuberancia. Eso es solo como un ejemplo. Bien. Lo que sigue es el cuadro clínico. Luego que nosotros hemos conocido la fisiopatología, los mecanismos de producción, lo que necesitamos saber es cuál es el cuadro clínico para identificar al paciente que tiene esta patología. El cuadro clínico es diferente en el lactante y recién nacido, en el niño y el adulto, ¿no? En el lactante y recién nacido, el principal signo es la macrocefalia. Es el más evidente y el más frecuente. Cuando ya esta hidrocefalia ha avanzado bastante, se pueden asociar signos de hipertensión intracraneal, ¿no? Está el abombamiento de la fontanela, la separación de las suturas, la piel se pone fina, brillante. Puede haber signo de Parinot, que es la imposibilidad de llevar la mirada hacia arriba. También puede haber disminución de la agudeza visual, aunque el edema de papila no es tan frecuente, ¿no? Más es la lesión directa de los nervios ópticos por la compresión, por la presión que ejerce la hidrocefalia. Yo pongo de ejemplo a este niño que tiene un mielomeningocele, pero el niño se le ve bastante eutrófico, ¿no? Y su cabeza parece estar todavía en los parámetros normales. En cambio, este niño tiene una hidrocefalia, seguramente ya ha llegado al estado de hipertensión intracraneal, por eso está irritable, debe estar vomitando, por eso está desnutrido, y tiene una macrocefalia, ¿no? Entonces, en este caso, pues hacer el diagnóstico es extremadamente sencillo, ¿no? Hasta el barredor del hospital, cuando pase este niño, va a decir, ese niño tiene una hidrocefalia. Entonces, la idea es no permitir que el paciente llegue a esta condición. Hay un control que se llama el control del perímetro cefálico, que se da en el control del niño sano, y que eso permite descartar la posibilidad de que esté haciendo hidrocefalia. Cuando el perímetro cefálico sale del percentil normal, uno debe sospechar altamente que el niño está haciendo una hidrocefalia, ¿no? Entonces este niño acá se corrige el mielomeningocele y muy frecuentemente van a hacer hidrocefalia. Entonces lo que se hace es un control de su perímetro cefálico. Cuando uno ve que ya escapó de su percentil, hace los controles correspondientes y tempranamente se corrige esa hidrocefalia. Y estos pacientes cerebralmente evolucionan bien. En cambio, en este paciente lo más probable es que todo su parénquima cerebral ya esté deteriorado, ¿no? Entonces, medida el perímetro cefálico como parte del control de niño sano. Importante. La clínica cambia ya en el niño cuando las suturas se han cerrado, ¿no? En el recién nacido se da la macrocefalia porque las suturas no están pegadas y entonces la presión que ejerce el líquido va separando las suturas hasta que la piel pueda ejercer un modo de contención, pero eso es bastante tardío.
En cambio, cuando ya se han cerrado las suturas, el cuadro clínico va a estar dado por hipertensión intracraneal, en todas sus formas, ¿no? Desde la triada clásica, cefalea, náuseas y vómitos, hasta la triada de Cushing, en que hay alteración de la bradicardia, elevación de la presión sistémica y trastorno respiratorio, ¿no? Que es un estado post-mortem. Entonces hay toda una todo un camino que puede seguir la hipertensión intracraneal hasta la muerte del paciente. Y lo mismo ocurre en el adulto, el cuadro clínico es un síndrome de hipertensión intracraneal. Lo que quiere decir que ante un síndrome de hipertensión intracraneal estamos obligados a descartar o a presentar como diagnóstico diferencial o hidrocefalia, ¿no? Muy bien, una vez que a través de nuestra historia clínica hemos obtenido el cuadro clínico y hemos llegado a la conclusión de que estamos frente a una hidrocefalia o debemos descartar una hidrocefalia, lo que sigue son los exámenes auxiliares. El examen de auxiliar de elección es la tomografía. Pero la tomografía solo sirve para ver que el líquido cefalorraquídeo está aumentado. No nos sirve para determinar necesariamente la causa, ¿no? Para saber por qué se produjo esa hidrocefalia. Lo único que nos dice el líquido cefalorraquídeo está aumentando. Los ventrículos están crecidos, ¿no? Entonces, algunas veces la tomografía puede sugerir algo de la causa, ¿no? Por ejemplo, estas calcificaciones son muy características de toxoplasmosis, ¿no? Que lógicamente se va a tener que complementar con otros estudios, o sea, estudio de anticuerpos y de repente una evaluación epidemiológica, ¿no? Paciente que vive con gatos, por ejemplo. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que es una toxoplasmosis. Pero siempre con la historia clínica y algunos otros exámenes nos van a determinar la causa. En cambio, la presencia de hidrocefalia basta una tomografía. Y como estos casos, la resonancia también puede diagnosticar la presencia de hidrocefalia, pero es un estudio muy superior que no tiene sentido gastarlo para eso, ¿no? La resonancia sí nos sirve para ver, por ejemplo, malformaciones del sistema ventricular. La ecografía transependimaria puede determinar la presencia de hidrocefalia, pero insisto en que el examen de elección es la tomografía. Iluminación transfontanelar también, perdón, la transiluminación también puede mostrarnos si es que hay hidrocefalia. Muy bien. Entonces, si ya hemos establecido el cuadro clínico, tenemos nuestros exámenes auxiliares y hemos determinado que el paciente tiene una hidrocefalia, debemos darle tratamiento. Y como he dicho, si es que la hidrocefalia está en la fase aguda, ese tratamiento debe ser de urgencia. Ahora, frecuentemente lo que se trata es solo el síntoma, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, lo que se trata es el acúmulo de líquido cefalorraquídeo. La filosofía debiera ser tratar la causa. Y acá ponen un ejemplo. Si yo tengo un tumor que obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo, debo sacar ese tumor y hacer que se repermeabilice la circulación del líquido cefalorraquídeo. Algunas veces se puede, la mayoría de veces hasta ahora no. Por ejemplo, las adherencias del espacio subaracnoideo, hasta ahora no hay una forma de repermeabilizar el espacio subaracnoideo. Y entonces en ese caso podemos tener una alternativa, que es el tratamiento médico, pero entendamos de una vez que el tratamiento médico generalmente es transitorio e ineficaz a largo plazo. En los estados en las fases agudas no se puede usar porque es una emergencia, y generalmente el tratamiento más bien es quirúrgico. El tratamiento médico está basado en los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? Estos
Estas sustancias, la cetazolamida, la furosemida, podrían bloquear la producción de energía en algún punto de la cascada metabólica, pero como ustedes saben, esas cascadas metabólicas tienen cascadas alternativas que, si no funciona una, de pronto va a comenzar a funcionar la cascada alternativa. Entonces, por eso el tratamiento es solo transitorio y a largo plazo ineficaz. Muy bien, entonces, en la práctica el tratamiento es quirúrgico. Una alternativa de tratamiento quirúrgico pueden ser las punciones lumbares, que como primera condición deben tener que la hidrocefalia debe ser de tipo comunicante. En hidrocefalias no comunicantes no va a funcionar la función lumbar. Entonces, y este puede servir para estados de emergencia, porque tampoco puede ser un tratamiento definitivo. Otra alternativa es la derivación ventricular externa, en la que se ingresa al ventrículo directamente y se saca el líquido cefalorraquídeo hacia el exterior. El problema es que si uno lo pone en contacto, pone una comunicación entre el líquido cefalorraquídeo y el exterior, estamos rompiendo la barrera hematoencefálica y el riesgo de infección es bastante alto. Incluso se dice que potencialmente toda derivación externa está infectada al 5.º día, de todas maneras. Punto de abordaje para ingresar al ventrículo. Este es parieto occipital. Ese es uno de los puntos por donde se ingresa. Ingrese por donde ingrese, el catéter siempre va a atravesar el parénquima cerebral. Este es un abordaje frontal. La idea es que el catéter vaya siempre hacia el asta anterior, porque ahí se supone que hay la menor cantidad de plexo coroideo y el plexo coroideo podría envolver al catéter y obstruirlo. Muy bien, entonces el tratamiento definitivo son las derivaciones internas. En teoría se dice que el líquido cefalorraquídeo se puede derivar a cualquier parte del organismo, al subcutáneo, al músculo, a la pleura, a la vesícula, al uréter, podría derivarse a cualquier parte. Lógicamente se han buscado las formas más accesibles. De inicio se hacía la derivación ventrículo-atrial, que era una derivación que iba desde el ventrículo hacia el atrio de la aurícula derecha, ¿no? Vía la yugular. Pero pronto se le acusó a este procedimiento de que tenía alto riesgo de endocarditis, por lo tanto se migró hacia la derivación ventrículo-peritoneal. Y es lo que más se usa en el momento, la derivación ventrículo-peritoneal. Y como alternativas también podemos tener la derivación lumboperitoneal, pero igual esta tiene que ser de hidrocefalias de tipo comunicante. Una derivación ventrículo-peritoneal consta de un catéter ventricular, un catéter peritoneal o auricular, de acuerdo a donde vaya, y entre los dos hay un reservorio que tiene dos válvulas. Una válvula antirreflujo, o sea, que evita que vuelva el líquido cefalorraquídeo, y una válvula de presión, que es la que determina la cantidad de líquido cefalorraquídeo que va a salir. Esto de acá son las válvulas Strata, que son las válvulas regulables. Por medio de un magneto, uno después de que ya ha operado puede regular la cantidad de líquido que quiere que salga. Entonces, derivación ventrículo-peritoneal, derivación ventrículo-atrial, a través de la yugular, derivación lumbo-peritoneal. Ese es el tratamiento.
se ha buscado nuevas alternativas de tratamiento. Y acá la neuroendoscopía ya comenzaba a tener acción. Entonces podemos hablar como tratamiento de la hidrocefalia la tercer ventriculocisternostomía, ¿no? Pues con control endoscópico. Entonces, si ustedes hacen un esfuerzo y ven que esta es la parte más externa, tratemos de darle una visión 3D. Esta es la parte más externa, la parte que está más circundante. Esto de acá es una parte media, está más profundo. Acá están los plexos coroideos. Y esta es una parte mucho más profunda que está al fondo, que es el piso del tercer ventrículo. Este círculo de acá es el agujero de Monro. Nos han entrado un bipolar, un coagulador, primero por el cuerno frontal, está atravesando el agujero de Monro y llega al piso del tercer ventrículo y va a romper este piso del tercer ventrículo y por allí debe salir el líquido cefalorraquídeo. A eso se le llama la tercer ventriculocisternostomía. Esquemáticamente, esto es lo que se hace, ¿no? Cuerno frontal, agujero de Monro, tercer ventrículo, piso del tercer ventrículo, se rompe acá el piso y por ahí sale el líquido cefalorraquídeo que va a las cisternas y al espacio subaracnoideo. Entonces la condición para hacer este procedimiento es que la hidrocefalia sea de tipo no comunicante, porque si estuvieran accedida el espacio subaracnoideo no tendría sentido sacar el líquido cefalorraquídeo si no va a poder circular ahí. En cambio acá sale el líquido cefalorraquídeo y circula por las vías que normalmente sigue el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, preguntas. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Dígame. Mencionó que el tratamiento temporal era para las comunicantes, el quirúrgico y el médico, pero en tratamiento definitivo mencionó comunicante y no comunicante. Entonces, ¿no había un tratamiento temporal para las no comunicantes? Me refería a que el tratamiento médico solo puede ser temporal. Y puede ser para cualquiera de los dos tipos, ya sea comunicante o no comunicante. Pero lo que pasa es que no va a funcionar a largo plazo. Entonces, no es que sea selectivo solo para el tratamiento de no comunicante o para comunicante. En los dos se puede usar igual, no hay problema. Seguro que se entendió mal lo que he dicho. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Yo tenía otra consulta. Sí. Mencionó que cuando se hacían estas derivaciones y se empleaba el catéter, se tendría que hacer a nivel de las cestas anteriores por un efecto o por una, digamos, una complicación que podría tener estar en contacto con los plexos coroideos, ¿no? Pero, ¿qué pasa exactamente con eso? Por eso les decía, si el catéter se dirige hacia el plexo coroideo lo engloba. Como son a maneras de vellosidades los plexos, se van a adherir ahí, se van a pegar al catéter y lo van a obstruir y no va a funcionar la válvula. Entonces por eso hay que ponerlo alejado de ese plexo coroideo para que no suceda esa obstrucción. El mejor sitio es el asta anterior. Entiendo. Ya, gracias. ¿Alguien más? Ok. Les agradezco que me hayan permitido adelantar mi clase. Eso es todo por hoy. Gracias. Hasta luego.
Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.